Bueno, buenos días a todas, todos, todes. Bienvenidos a este segundo conversatorio sobre el Acuerdo de Escazú relacionado a algunas de las decisiones que se tomaron y que sucedieron en la COP3 en abril de este año. Este conversatorio es específicamente para que charlemos sobre el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, este nuevo órgano que depende de la Conferencia de las Partes y que, bueno, justamente es para apoyar a la implementación del mismo en los diferentes países. Entonces, para ello tenemos de invitado a Andrés Napoli, que voy a presentar a continuación. Él es abogado de la Universidad de Buenos Aires, tiene un magíster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco, es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN. Es vicepresidente actualmente del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento que establece el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Fue representante electo del público ante el Comité de Negociación del Acuerdo de Escazú de 2014 a 2022. Y bueno, es integrante del cuerpo colegiado establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Argentina, que tiene a su cargo el control del plan de saneamiento del río Matanzas Riachuelo. Profesor de la Universidad de Economía Urbana, profesor en la maestría en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. Y bueno, em, otros rangos también múltiples. Pues bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la disposición a platicar. Em, y bueno, pues para iniciar, hagámoslo más tipo conversatorio, es un poco la idea. Quería preguntarte o quería que nos comenzaras a hablar, dado que, bueno, tú eres miembro del Comité para la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que nos cuentes un poco qué es este comité, cómo se formó, por qué se formó, y bueno, vamos de ahí, vamos charlando. Ya, Ahora sí. sí, Bueno, ok, muy bien. gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy amables. Bueno, vamos a tratar de responder a las preguntas. Me parece una buena idea ir contestando preguntas. Estimo que todos quienes nos escuchan están familiarizados con el acuerdo de Escazú, el acuerdo que promueve el acceso a la información, la participación pública en temas ambientales y el acceso a la justicia en temas ambientales, pero que también es un acuerdo que por primera vez en el mundo establece cláusulas para la protección de los defensores y a las defensoras y a grupos de personas que defienden el ambiente y los derechos humanos. Así que digamos, un acuerdo que firma la región y en ese sentido el acuerdo, además de ser un instrumento normativo para cada uno de los países que lo adhieran al acuerdo, digamos, que ratifiquen el acuerdo, en este momento tenemos 16 miembros de 16 países que son miembros del acuerdo, también establece alguna serie de instancias internacionales. Una de ellas es su máximo órgano, que es la Conferencia de las Partes, donde allí, por supuesto, participan todos los países son, digamos, miembros plenos del acuerdo. Y esa Conferencia de las Partes tiene la facultad de establecer órganos consultivos, digamos, diversos, pero el propio acuerdo establece un órgano, digamos, subsidiario, que es el Comité para el Apoyo para la Aplicación y el Cumplimiento. ¿Qué es este comité? Bueno, este es un comité, es un órgano no jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que es un órgano de carácter consultivo, es un órgano, también lo define el acuerdo, de carácter transparente, es no contencioso, es no judicial y no punitivo. Eso tiene que quedar muy en claro porque para no crear falsas expectativas de qué cosas puede o no puede hacer este comité de cumplimiento.
el punto central y el objetivo, después voy a hablar un poco cómo se conforma y cuáles un poco los objetivos que tiene, pero el objetivo principal, lo establece el propio acuerdo, es promover la aplicación y apoyar a los países para que puedan lograr el objetivo del acuerdo, que es la plena implementación de los derechos de acceso. Fundamentalmente su función es esa. Tiene un conjunto de funciones que si quieren después las repasamos, y además permite la posibilidad de que el público, las personas que no son Estado en nuestra región, puedan dirigirse de manera directa al comité para plantear algunas alternativas que tengan que ver con mejorar el cumplimiento del acuerdo o plantear denuncias por incumplimiento. Entonces ahí, digamos, tenemos estas facultades. Quizás tengamos un ruido que está alterando un ratito por ahora, pero hay una máquina trabajando cerca de esta oficina. Me dicen si no escuchan y yo trato de mejorar mi audio. Bien, entonces este es un poco el comité. Quizás comentarles que es un comité de personas independientes, no son delegados de los países, las personas que integran el comité, aunque la conferencia de las partes las eligió a 7 miembros, son miembros que son representativos, digamos, son expertos y son representativos de las regiones, porque hay, digamos, miembros del Caribe, hay también miembros de Mesoamérica, miembros de América Latina, y además también tiene una distribución de género importante, porque 4 de los 7 son mujeres y 3 son hombres, y tienen un mandato, en primer lugar, la mayor parte de ellos por 4 años, y 2 miembros, no, y 3 miembros que son además mujeres por 6 años, para que de esta forma la renovación del comité pueda tener también una continuidad, no tenga que renovarse en su totalidad y empezar como, no diría de cero, pero todos miembros nuevos, entonces se va transicionando la renovación del comité. Perfecto, muchas gracias por esta primera introducción. Ahora, sí, quizás preguntarte de manera un poco más directa. Entonces, ¿qué sí hace, digamos, este comité? Ya nos dijiste que algo muy importante, que es que no es punitivo, no es jurídico, ¿no? Entonces, digamos que sí hace y que no hace este comité, digamos, más en términos de prácticos, eh, que sí puede llegar a ser, si nos puedes poner algunos ejemplos, y que no podría hacer, digamos, en las resoluciones o las conclusiones quizás de las peticiones. Bien, el comité tiene una serie de funciones establecidas en las reglas de su creación, porque el comité ha sido creado por la Conferencia de las Partes, pero tiene reglas de funcionamiento, y esas reglas establecieron allí las funciones. Vamos a dividirlas en dos grandes rubros. Un gran rubro de ellos, el primero de ellos es la información y apoyo a la Conferencia de las Partes. Esto es la relación del comité con la Conferencia de las Partes. Y ahí el comité, por supuesto, tiene que brindar su informe de sus actividades, eso lo hacen todos los comités, creados en todos lados, todos los acuerdos, y puede dar informes sobre asuntos sistémicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el comité puede plantear motu propio aspectos generales o recurrentes a la aplicación y el cumplimiento del acuerdo, cuáles son las barreras que existen para cumplir el acuerdo, o especialmente aquellas cosas que le requiera la conferencia de las partes. Por ejemplo, si hay alguna duda respecto de cómo interpretar un determinado mandato establecido en el acuerdo, o una práctica que se venga desarrollando para saber si tiene relación o no, o si el comité considera que puede mejorar esas prácticas, también podría realizar estos informes. Y después puede realizar cualquier informe relativo al cumplimiento del acuerdo que le requiera la conferencia de las partes. Vale decir, esa es su relación con la conferencia de las partes. Pero tiene otras funciones que son con las partes propiamente dichas y con el público. Entonces, vamos a hablar de las funciones en relación a las partes, a los estados que forman el acuerdo. Puede realizar observaciones generales, es decir, de cómo se está desarrollando una determinada acción, una determinada política en términos regionales. Puede realizar consultas de interpretación del acuerdo,
que se les requieran. Por ejemplo, un tema que está bastante discutido en este momento es qué se entiende por participación temprana en el Acuerdo de Escazú, cuál es la diferencia con la participación propiamente dicha y qué es la participación temprana. Estoy planteando un ejemplo que está por allí. No quiere decir que el comité se vaya a pronunciar sobre eso, pero sí hay dudas al respecto. Puede tener, y esto es muy importante, puede tener consultas y diálogos con las partes. ¿Qué es esto? Cada 4 años, digamos, va a tener la obligación de establecer un diálogo con alguna de las partes, con uno de los países, por ejemplo, y ahí sí realizar la visita a los países para conocer cómo está aplicándose el acuerdo, cuáles son las dificultades y además entrevistarse con los grupos, con las personas, con todos aquellos que requieran la necesidad de establecer un diálogo con el comité y hacerlo en el país y a partir de ahí poder dar una conclusión, poder dar una recomendación o establecer alguna definición que quiera tomar el comité que contribuya a mejorar el cumplimiento del acuerdo. Y también, por supuesto, tiene la posibilidad de dialogar de manera directa con el público, con las personas, con lo que no es Estado, digamos. Yo voy a definir al público con todas aquellas personas que no representan al Estado y que pueden relacionarse con el acuerdo de Escazú. Después hay otro elemento que lo dejaría para una segunda parte de la intervención, que son las comunicaciones, que yo diría que es la parte más densa de lo que trabaja el comité. Pero en verdad, si ustedes me preguntan qué se podría esperar que el comité pueda realizar respecto de estas dos primeras funciones que les planteé, relacionado con la conferencia de las partes y relacionado con las partes propiamente dicha, yo diría que hay como una primer indicio que establece el comité al establecer dos relatores especiales en este momento. Se estableció el comité, cuando dividió en grupos de trabajo, estableció dos relatores. Un relator que se va a ocupar de lo que se llama el mecanismo de respuesta rápida, que son las intervenciones que el comité podría llegar a realizar cuando existen situaciones de riesgo o personas que requieran esta asistencia, para lo cual hay todo un procedimiento establecido en las modalidades de trabajo de que el comité tiene que abocarse a ese tema en particular. Y ahí hay una relatora nombrada que es Carol Excel, de Jamaica. Y otro elemento, un poquito más estructural, lo llamaría yo, que es el relator de personas en situación de vulnerabilidad, y la atención que va a prestar ese relator es a ver cómo podemos superar las brechas y las barreras que impiden el ejercicio de los derechos de acceso en general o de la protección de las personas en particular a personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Esa relatoría recayó en mi espacio, así que yo me estaré ocupando de ese proceso, que estimo va a ser interesante porque habrá que verificar cuáles son las barreras en la región en general, en los distintos países en particular, identificar los grupos en situación de vulnerabilidad y comenzar a generar, digamos, elementos que permitan a los países ir bajando esas brechas. Así que ahí tenemos, yo diría, dos primeras pistas, lo que no quiere decir, porque todavía recién estamos estableciendo nuestro plan de trabajo, el comité funciona plenamente desde el 23 de abril de este año, porque fue nombrado hace un año atrás, pero por la regla de Naciones Unidas no puede comenzar sino hasta la siguiente conferencia de las partes, y esto se inició el 23 de abril de este año, así que estamos dando los primeros pasos. Después sí quedaría lo de comunicaciones, pero no sé si quieres hacer alguna pregunta respecto de estas funciones generales. Sí, justamente en términos de las visitas y de estos mecanismos de respuesta rápida. Entonces, em, esto primero que dijiste de que los miembros del comité pueden hacer visitas, estas visitas tendrían que ser a través del Estado, o sea, el Estado tiene que solicitar la visita, no personas, digamos, del público en general pueden solicitarles a ustedes que vayan a visitar el país o algún caso específico quizás en donde el público considere que se está incumpliendo el acuerdo de Escazú. Bueno, tal como lo establece el acuerdo, todo tipo digamos, de vínculo del comité con los estados tiene que ser, digamos, tiene que ser a través del punto focal de ese estado. La obligación de realizar las consultas es obligatorio para los estados, hay una manera de hacerlo. O cada estado dice, digamos, me propongo para que se haga una visita o una consulta, o va por orden alfabético en español.
Vale decir que el primero en la lista en español sería, bueno, Antigua y Barbuda, por ejemplo, en el caso de que no hubiera ningún estado que se hubiese ofrecido como tal. Pero lo tiene que hacer el Estado. Y tiene que tener consentimiento del Estado para que el comité, en funciones de comité, haga una visita en ese sentido. Y esto va por regla de Naciones Unidas, porque nosotros pasamos a ser como miembros de Naciones Unidas cuando visitamos un Estado. Sí se pueden recibir solicitudes de las partes, todo lo que sea necesario, y nosotros hacérselo saber digamos, al Estado que tenemos una serie de consultas, una serie de planteos por parte digamos, de personas del público que nos están queriendo que nosotros realicemos una visita a un determinado Estado. Pero lo tiene que hacer el Estado, esa es la regla. Ok. Y en cuanto a este mecanismo de respuesta rápida, ¿qué puede hacer, digamos, este mecanismo de respuesta rápida? O sea, se puede, em, ya nos mencionaste los dos temáticas, digamos, de la respuesta rápida, una que tiene que ver con alguna violación, ¿no? Peligro, ¿no? De alguna persona específica y otra de las personas en situación de vulnerabilidad para la aplicación del acuerdo. Entonces, ¿qué pueden hacer estos mecanismos de respuesta rápida? Bueno, ahí donde, digamos, todavía no hablamos de comunicaciones, pero bueno, hay el comité aprobado ha sido creado por la conferencia de las partes, tiene unas reglas de funcionamiento que también la aprobaron las conferencias de las partes, a partir del cual se inició el comité, y el comité mismo se dictó sus propias modalidades de trabajo. Esas propias modalidades de trabajo, que son públicas, es como una especie de sistema de procedimiento, de cómo obra el comité, cómo actúa el comité. Entonces, la forma lógica de actuar el comité es que cada de las comunicaciones que se reciben en el orden, digamos, se declaran admisibles o inadmisibles, pero después se establece un orden de acuerdo a cómo se recibieron. Es decir, el comité no puede elegir si una comunicación llegó en abril y otra en diciembre, ocuparse la de diciembre y no la de abril. Primero va la de abril y después todas las demás. Ahora, en el caso de que existe una situación de riesgo o una situación de amenaza, el comité sí tiene facultades para intervenir de manera rápida. Y entonces ahí sí lo que puede hacer con esas comunicaciones es ocuparse de esa comunicación porque específicamente necesita una atención directa. ¿Y qué puede hacer el comité? Bueno, el comité, además de abocarse a tratar esa comunicación, puede solicitarle al Estado interesado que remita la información con carácter urgente para confirmar eso, o establecer medidas para, digamos, pedirle al Estado para que proteja a esa persona, es decir, medidas preliminares, medidas cautelares, resguardar además, por supuesto, la identidad de las personas que realizan esas acciones a nivel público, o recomendarle al Estado interesado que establezca todas las medidas de salvaguarda de manera inmediata. Es decir, es como una intervención que realiza el comité. Y eso tiene una serie de reglas que, bueno, a mí me gustaría después volver a comunicaciones para ver cómo se ordenan esos sistemas. Sí, bueno, entonces si quieres pasemos justamente al tema de las comunicaciones. Te voy a hacer igual co-host Andrés por cualquier cosa. Ahí ya. Sí. Entonces, si nos puedes contar justamente cómo funciona, digamos, el tema de las comunicaciones, como tanto los estados como, pero sobre todo el público, que es quizás en este momento quienes nos interesa charlar más sobre cómo podemos acceder al comité. Entonces, cuéntanos un poco cómo funcionan justamente estas comunicaciones. Bien. Una de las características que tiene el comité, que los interesantes, es que no es solamente, digamos, le puede requerir su intervención los estados, sino que lo puede hacer el público. Y eso me parece interesante de establecer. Pero sí vamos a la regla general de las comunicaciones. ¿Quiénes pueden presentarle comunicaciones? Comunicaciones serían solicitud de intervención del comité. No es una denuncia, es una solicitud de intervención. Lo puede presentar una parte respecto de sí misma, una parte puede decir, bueno, estoy teniendo algún problema para el cumplimiento de este objetivo y quisiera que el comité me ayude o me diga, me señale un camino. Una parte respecto de otra parte, puede ser también un Estado respecto de otro. Y en general, por supuesto, los miembros del público, que son, si uno se guía por el funcionamiento del Comité de Aarhus, que es un comité que regula
una convención similar en Europa, el 98% de las comunicaciones que recibe el Comité de Aarhus es del público. Casi ninguna de los estados de sí mismo o un estado contra otro estado. Entonces, esas comunicaciones se van a poder recibir, digamos, ¿cuándo? Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo es el sistema? Si yo tengo una situación de incumplimiento de una parte del acuerdo, por cualquier tema, no quiero puntualizar, pero si a ustedes les parece, después podemos puntualizar alguno. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Tengo que agotar toda la vía administrativa y judicial del país? ¿Tengo que tener sentencia firme de cómo considere el país que es una sentencia firme? En el caso de la Argentina, sentencia firme es sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que yo les podría decir que un caso puede durar 30 años sin tener una sentencia definitiva. Es un caso muy emblemático, es el del presidente Carlos Menem, que fue, digamos, imputado por corrupción y se murió antes de su sentencia definitiva. Entonces, esto no es lo que sucede con el Acuerdo de Escazú, porque como dijimos, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que no, es un órgano no jurisdiccional, por lo cual no está sujeto a las reglas de cumplimiento de todo el recorrido judicial. Sí lo que se plantean, y se puede ver muy bien en las reglas la modalidad de trabajo del comité, son las gestiones conducentes. ¿Qué quiere decir? Si yo le reclamo al comité que intervenga en un determinado caso, tengo que mínimamente manifestar que me he dirigido a la autoridad, que la autoridad no me ha dado respuesta, o que he ido a la justicia y hace 3 años que no tengo sentencia, o que he reclamado ante un organismo público determinado sin tener ningún tipo de respuesta, o que no existe una ley en el país que proteja ese derecho, o que no existe una práctica. Entonces el comité sí puede intervenir. Y eso es importante tenerlo en cuenta, para lo cual los invito en todo caso al día que quieran revisar la necesidad de presentar una comunicación, que un poco de alguna forma lean y estudien un poquito las modalidades de trabajo o consulten al comité también, que el comité puede estar presto a poder decirles de qué manera ustedes pueden remitir una comunicación. Ahora bien, una comunicación, ¿cómo se remite? Se remite sola y únicamente a través de la página web, porque el comité no puede recibir una carpeta. Es decir, yo visito, por ejemplo, cualquier país y me dan un caso, y yo no puedo recibirlo como parte del comité. El comité tiene lo que se denomina en términos generales una mesa de entrada única, que es un sistema que está online, que es una plataforma. En esa plataforma ustedes la pueden seguir y establecer esas comunicaciones. Ahora bien, una vez que se emite, se envía la comunicación a la plataforma, digamos, se hace un primer chequeo en el cual se ve si la comunicación puede ser admisible o inadmisible. Hay una serie de requisitos formales, no son muy densos, pero también hay que mirar aquellos casos que el comité no puede tratar. ¿Por qué? Porque las propias reglas de funcionamiento del comité así lo establecieron. ¿Qué cosas no podría tratar el comité? Aquellos temas que no incluyan la información sobre las gestiones que se han realizado dentro del Estado para llegar al comité. Es decir, si no se dice qué cuestiones el Estado no ha cumplido o cuáles son las gestiones que yo he hecho para verificar ese incumplimiento con gestiones del Estado, no podría intervenir el comité. Que por supuesto el tema esté fuera del ámbito del acuerdo, es decir, que se plantee algo que no está enunciado en el acuerdo, que no sea que tenga que ver con el acceso a información, participación, justicia o defensores u otros temas de ese carácter. O que la comunicación sea, digamos, anónima, no puede ser anónima, sea abusiva, en este caso lo plantea, o trivial, es decir, que no tenga un objeto concreto. Y algo muy importante a tener en cuenta es que el tema esté en tratamiento o haya sido decidido por otro órgano internacional de carácter vinculante. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si voy a presentar un caso en el Acuerdo de Escazú, en el Comité de Cumplimiento de Escazú, pero ya lo presenté ante la Comisión Interamericana y lo hice antes en la Comisión Interamericana, y en el Acuerdo de Escazú no lo voy a poder tramitar hasta que la Comisión defina el tema. Bueno, después hay toda una discusión ahí sobre otros órganos vinculantes que muy probablemente en algún momento haya que sacar algún tipo de informe sobre el tema o interpretación para saber qué se entiende por tal, pero si tenemos estas cuestiones planteadas, no va a poder intervenir el comité. Entonces ahí es muy importante tenerlo en cuenta en ese sentido. Bueno, y una vez que ya se declara admisible, el caso comienza digamos, a tramitar por lo que es el procedimiento. No voy a abundar en ese procedimiento porque es un procedimiento, digamos, largo, tiene algunos plazos, y finalmente se va a dar una decisión final
esas decisiones que toma el comité deben ser por consenso como regla, como todo lo que se hace en el Acuerdo de Escazú es por consenso. Si no hay consenso, deberá contar con las 2/3 partes de sus miembros, no de los presentes, sino de sus miembros. Vale decir, tiene que tener el consenso de 5 de 7 personas que integran el comité. Es decir, que con eso es una medida que se tome, tiene que ser bastante respaldada. También puede haber audiencias públicas, pero en fin, eso será como parte del procedimiento que se llevará adelante. Y dentro de esto, como les decía, están los mecanismos de respuesta rápida. Dentro de este sistema de las comunicaciones está el mecanismo de respuesta rápida. Y una de las cuestiones que yo quiero dejar bien establecido es que el mecanismo de respuesta rápida no es para defensores, es para cualquier persona que haya presentado una comunicación. Es decir, no es necesario decir o que el país establezca que esta persona es defensor o no es defensor, sino cualquier persona que haya presentado una comunicación en el comité que tenga una situación de riesgo puede optar o el comité le puede dar respuesta por el mecanismo de respuesta rápida. Así que eso hay que dejarlo bastante claro porque muchas veces cuando se habla de respuestas rápidas se identifica con defensores y no solamente los defensores requieren respuestas rápidas, sino muchas personas que no lo son, que no se caracterizan como tal. Muchas gracias, Andrés. Y justamente de esto último, antes de continuar con la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, entonces, digamos que el mecanismo de respuesta rápida podría funcionar para alguna especie de decisión que esté tomando el Estado que pueda vulnerar incluso aún más a las personas que ya están en una situación de vulnerabilidad, llámese personas defensoras o no, pero digamos, sí puede ser o entenderse, digamos, que puede entrar a este mecanismo de respuesta rápida una situación, no sé, alguna decisión que esté tomando el Estado, alguna modificación quizás de alguna legislación o algo así que esté tomando el Estado que pueda vulnerar, digamos, aún más derechos. Mira, yo voy a hacer mención ahora del artículo 43 de las modalidades de trabajo para tener precisión sobre este tema y que sepamos, digamos, todo, porque lo que planteas puede dar lugar a mucha interpretación y eso es la labor del comité, ¿no? Y entonces dice, cuando habla del mecanismo de respuesta rápida, en aquellos casos en los que se detecten situaciones de riesgo frente a posibles ataques, amenazas o intimidaciones a miembros del público que hayan presentado comunicaciones, el comité podrá adoptar una o varias de las medidas que se enuncian en el mecanismo de respuesta rápida. Entonces, ahí hay que plantear claramente que es de protección de personas, fundamentalmente o de grupos de personas. Sí, claramente puede suceder que un país cambie su legislación y eso afecte a un grupo de personas. O puede suceder cualquier acción de hecho que también las puede afectar y el comité ahí también puede intervenir y llamar la atención inmediatamente de lo que son los puntos focales del acuerdo y a partir de ahí disparar el proceso de protección. Sepamos que este mecanismo de respuesta rápida va a ir de la mano junto con el plan de acción de defensores que se acaba de aprobar. El plan de acción de defensores es un plan que hay que desarrollar al 2030, que es un plan que yo creo que, digamos, tiene un proceso para que los países comiencen a atender estos casos como corresponden y le den un espacio institucional, porque hasta acá no hay respuestas de ese tipo. Entonces, esto va de la mano junto con eso y va a traccionar en el mismo sendero. Perfecto. Y ahora bien, una vez que, digamos, el comité analiza, ¿no? El caso, digamos, que les llega, ¿qué tipo de respuesta o qué tipo de comunicación hace el comité y a quién se dirige? O sea, ¿se dirige específicamente al Estado? O se dirige a alguna instancia de, digamos, de las partes del Estado o cómo, digamos, sería esta comunicación y de qué tipo. Sabemos que, digamos, son como quizás recomendaciones, pero si nos puedes explicar un poco más. Bien, claramente, digamos, estamos en un proceso. Yo creo que en esto tenemos que ser todos conscientes de en qué momento está el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú está desarrollándose. El Acuerdo de Escazú tiene la mitad de los países que podría tener dentro del acuerdo. Son 33 países, hoy hay 16. Muchos países grandes no ingresaron al acuerdo todavía. Es importante que lo hagan. Y entonces es un proceso que yo lo vería como en una situación de carácter gradual para la intervención. Sin embargo, es muy claro que digamos, el comité y lo plantean sus modalidades de trabajo,
lo que hace es adopta sus conclusiones una vez que analizó las comunicaciones. Y esas conclusiones tienen dos momentos. Una comunicación de carácter preliminar que se le hace conocer al Estado, y a partir de que el Estado hace una suerte de réplica, el comité toma su definición su conclusión definitiva. Puede o no aceptar lo que planteó el Estado, pero le hace conocer cuáles son las conclusiones preliminares a las que llegó. Por ejemplo, de una comunicación hizo todo este recorrido, se juntó toda esta información, se realizaron estos análisis y habría una posibilidad de tomar una definición al respecto. Y entonces, a partir de ahí, se establece esa conclusión preliminar, que es lo que los estados plantearon en su momento cuando crearon digamos, las funciones del comité, y a partir de ahí se toma esa definición. Quiero con esto dejar en claro algo que se discutió en la última conferencia de las partes. Si bien todos los países apoyan el comité de cumplimiento y que ese comité de cumplimiento esté formado por expertos independientes de los estados, hay países todavía que cuestionan eso. Ese es el caso de uno de los países de la región, que plantea que el comité o debe ser formado por miembros del Estado o debe tener un comité por encima que lo controle por miembros del Estado. Y entonces esa discusión está presente en el acuerdo de Escazú todavía. Y yo creo que es un avance realmente sostenido lograr que un grupo de países hayan firmado un acuerdo, un grupo de países tengan este acuerdo y le hayan delegado a un grupo de personas independientes tomar decisiones sobre el acuerdo. Eso me parece que es una garantía y un respaldo que es necesario tener en cuenta. Este comité es un comité ad honorem, es un comité que tiene muy pocos recursos, diría casi ninguno, y es bueno intentar fortalecerlo de las formas que se puedan. No estamos hablando de recursos, estamos hablando de colaboraciones, estamos hablando de cercanía, de presencia, digamos, de aquellas personas expertas y que les interesen los temas en la región. ¿Para qué? Para que las decisiones que tome el comité o los informes que haga saber sean consistentes y sean robustos. Es decir, todo el tiempo cuando negociamos el acuerdo de Escazú, a mí me tocó hacerlo como representante del público, nos interesaba un acuerdo robusto en materia de derechos, no nos interesaba una declaración lavada. Y yo creo que las decisiones que tenga que tomar el comité también deben ser en la misma línea. Muchas gracias, Andrés. Y una pregunta también ya, si quieren, para el público también hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, si quieren escribirla o levantar también la mano. ¿Qué pasa, digamos, con aquellos países que no han todavía, que no han firmado o ratificado el acuerdo? ¿Pueden también personas del público hacer llegar comunicaciones al comité respecto a sus países que no son parte todavía? Bueno, si bien el público no, digamos, no guarda, en la definición no guarda relación directa con el país, es decir, el público puede actuar en el acuerdo de Escazú, siendo que su país no está dentro del acuerdo, no se pueden hacer llegar comunicaciones respecto a aquellos países que están fuera del acuerdo. ¿Por qué? Porque precisamente no están dentro del acuerdo. Y esta es una cuestión que vimos en el Foro de Defensores de Panamá, en donde mayoritariamente los problemas críticos de defensores eran de aquellos países que todavía no habían ratificado el acuerdo. Y entonces, por eso la necesidad también de ir avanzando en esas ratificaciones. Eh, Muchos de los temas más graves de la región no están representados por los países que hoy están dentro del acuerdo, sobre todo cuando hablemos de defensores. Entonces, es importante que ese proceso se pueda ir dando lo más rápido posible para que el acuerdo finalmente ya no tengamos excepciones en la región. No, sin duda, se tiene que seguir haciendo un llamado en aquellos países donde no se ha ratificado el acuerdo para que los países sean parte. Evidentemente, eso es un trabajo que pues se tiene que seguir haciendo y creo que el público, y la sociedad civil, los diferentes personas que están involucradas en el acuerdo lo saben, y siguen trabajando en ello en los diferentes países. Sí, Entonces, permitime acá plantear un tema que nos pasó en Argentina. Argentina ratificó en el año 2021. Pero antes que eso, entre el 2018 y el año 2019, nosotros interpusimos una acción de nuestra organización por la cuestión del acceso a la información pública, por un contrato secreto que había entre una petrolera y otra petrolera. Digamos, la justicia nos dio la razón sobre la base no solamente de la legislación de acceso a la información de la Argentina, sino sobre la base del acuerdo de Escazú, en el cual Argentina lo había negociado y había firmado
su adopción en Escazú en el 2018. Eso la justicia lo consideró como un elemento importantísimo de materia de poder manifestar la voluntad del Estado de cumplir. Vale decir que yo lo que diría también como mensajes hacia aquellos países o al público de aquellos países que no han ratificado el acuerdo, se puede hacer valer perfectamente el acuerdo, aun cuando no esté ratificado por el país. Incluso en también sentencias internacionales ya se ha utilizado, ¿no? El acuerdo de Escazú y creo que eso es Sí. importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. Bueno, no sé si de quienes están por acá conectados tienen alguna pregunta o les gustaría hacer alguna pregunta, a Andrés, aprovechando que lo tenemos por acá, todo su conocimiento sobre el comité. Y si no, por el momento, Andrés, yo te preguntaría algo así muy, digamos, puntual, como quizás recomendación para el público, para las organizaciones que estamos, digamos, buscando la implementación del Acuerdo de Escazú, que siguen, digamos, buscando la ratificación en algunos países. Eh, si nos puedes dar un mensaje que quede, digamos, un poco más claro, porque luego estos órganos son difíciles de entender para quienes quizás no son abogados, ¿no? Pero ¿cómo podríamos la sociedad civil o cómo lo pondrías tú en tus palabras, apoyarnos del comité para implementar el acuerdo de Escazú? Bien, yo creo que hay un elemento importante que siempre dijimos respecto al acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que necesita ser conocido en la región. Es decir, es un acuerdo que es un acuerdo de nicho por el momento, que lo conocen quienes están muy relacionados con la materia. Por supuesto, hablar de las funciones del comité sin que el comité haya tratado ningún caso es una situación abstracta, pero cuando comiencen a aparecer los casos ya se va a poner bastante interesante para analizar y ver incluso hasta los límites del propio comité, ¿no es cierto? Entonces yo creo que como primer elemento el acuerdo necesita ser conocido. Y el acuerdo necesita ser conocido es una manera de, digamos, y necesita ser conocido en fortaleciendo capacidades hacia el interior de las personas que toman decisiones en los estados. Es decir, hay que hacerlo conocer por las autoridades el acuerdo, sino, no es solamente tampoco un acuerdo que deba conocer la autoridad ambiental, porque es un acuerdo de carácter transversal que toca todos los temas. ¿Por qué toca todos los temas? Porque la participación, la información y la justicia están presentes en cada decisión que de alguna forma se involucran los temas que tienen que ver con la protección del ambiente, la sostenibilidad, la calidad de vida, la protección de las personas. Así que yo creo que el primer punto es a fortalecer capacidades. El segundo elemento, por supuesto, es utilizar las herramientas que establece el Acuerdo de Escazú en cada situación que tengamos en cada uno de nuestros países. Convengamos y sepamos lo siguiente: el Acuerdo de Escazú es de implementación nacional. Por eso es que es el primer mandato que los países lo implementan hacia adentro de sus países. Entonces hay ahí algo que tiene que cambiar dentro de lo que son las políticas internas de los países. Por eso la CEPAL hoy, hacia aquellos que han ratificado el acuerdo, está llevando lo que se denomina la hoja de ruta de implementación para que todos los países avancen en conjunto en la implementación, no que cada país haga lo que quiera, sino que hay una línea de trabajo, y en este momento hay 6 países que están con hoja de ruta de implementación nacional, y es esperable que en breve y hasta la llegada de la otra conferencia de las partes, la próxima en el 2026, sean ya casi todos los países los que tengan la hoja de ruta de implementación. Y entonces lo que puede hacer el público es ver que esa implementación que plantean los países está en línea con lo que plantea el acuerdo y con los objetivos que el acuerdo tiene, porque ahí corremos el riesgo de que los países no sean ambiciosos en la presentación de sus hojas de ruta, simplemente le digan al acuerdo y a la conferencia de las partes lo que ya han hecho y lo tengan como elemento de implementación, y uno tiene que ser ambicioso para hacer cumplir lo que establece el acuerdo. Y yo ahí, por supuesto, llamaría a un trabajo de revisar lo que plantea el propio acuerdo en materia de información, cuáles son los objetivos que busca, cuáles son las herramientas que plantea, en participación, que es muy ambicioso, porque ya la participación no es la que conocemos, sino que tiene que buscar y cumplir otros objetivos, en que los tribunales se abran cada vez más a resaltar los
casos ambientales y que tengan, por ejemplo, los países que no lo tienen, lo empiecen a tener, legitimación activa amplia para obrar. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo pueda presentarse a la protección del ambiente en una acción judicial y no sean solamente la fiscalía, los ministerios públicos o vaya a saber quién que las leyes le han dado esa legitimación. Es un mandato específico que se trabaje también en los procesos para que los procesos tengan medidas probatorias amplias, como lo establece el Acuerdo de Escazú, y ni hablar, por supuesto, de la protección de los defensores, donde hay un trabajo infinito para realizar. Ese trabajo infinito significa que el tema tenga que ser entendido primero por las autoridades, también las fuerzas de seguridad, establezcamos medidas de protección, sepamos cubrir a aquellas personas y hacerlas, digamos, que puedan desarrollar sus actividades en un entorno seguro, propicio, como lo dice el acuerdo. Es decir, hay mucho trabajo para hacer y yo le diría más al público también, mucho para hacer valer ante las peticiones de los tribunales. Ya no vale cualquier proceso de participación pública, ya no vale cualquier audiencia pública, tiene que ser hecha de conformidad a lo que establece el acuerdo de Escazú. Y hay que cumplir con esos requisitos. Y si no se cumple, bueno, ahí está la posibilidad de intervenir y de llamar al comité o de comunicar al comité para que se tomen las decisiones que se tengan que tomar. Genial, pues nos quedan muchas tareas también desde el público, desde seguir estudiando el acuerdo, seguirlo también difundiendo para ver de qué manera se está implementando. Y bueno, como ya estamos cerca de la hora, me gustaría también ir cerrando. Este, muchas gracias por acá nos pusiste justamente la página del comité de apoyo. Muchas gracias. Em, me saltó una duda ahorita que mencionabas el tema de las hojas de ruta de implementación. Si es que también las comunicaciones pueden ser en torno justamente a estas decisiones, ¿no? A estas, digamos, planes de implementación nacionales que presentan los países, si alguna de las comunicaciones puede ser en relación a eso, sobre que quizás el país no está incluyendo de manera suficiente al público, no sé, se me ocurre en la propuesta de la ruta de implementación. Yo creo que todos los temas que tengan que ver todos los temas que tengan que ver con el cumplimiento del Acuerdo de Escazú pueden ser parte de una comunicación, porque para eso está. Es decir, cuando valoramos, digamos, generalmente uno tiende a verificar que el público lo plantearía en un caso determinado. Por ejemplo, la falta respuesta a la información, o información deficiente o falsa, bueno, temas de participación. Bueno, puede dar muchos casos. Pero también tiene que ver con los planes de implementación. Se podrían plantear allí esos planes de implementación. Lo que pasa es que en esos planes de implementación uno debería digamos, ver cómo se relaciona con lo que yo les comentaba que hay que cumplir como requisito. Entonces ahí aparecen lo que se llaman las gestiones conducentes o las gestiones conducidas entre el Estado y la persona que lo plantea. Y entonces ahí sí, si se puede, si se quiere ir en la dirección de decir alguna cuestión vinculada al plan de implementación, bueno, van a tener que de alguna forma fundamentar cuáles son los intercambios que han tenido con el Estado para que el Estado les responda o cambie o les diga qué opinión tiene al respecto. Si han planteado también acciones administrativas o judiciales, porque muchas veces uno lo plantea por ese tipo de lado de acción. Eh, si existe, digamos, alguna respuesta o algún recurso que hayan llevado adelante. Todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta para poder tener una comunicación que después pueda llegar a ser admisible ante el comité. Y además decirle lo siguiente, una comunicación declarada inadmisible no es definitiva, porque pueden suplirse las omisiones o los problemas que llevaron a que no fuera admisible. Y la admisibilidad no es un tema formal, es un tema de reglas de funcionamiento del comité. Sepamos que el comité es un comité de personas que no son Estado, entonces los Estados le han delegado a las personas esa confianza y tienen unas reglas que cumplir. Eso es lógico que así sea. Y bueno, el comité, por supuesto, como lo que hace, digamos, el objetivo del comité es hacer que los Estados cumplan el acuerdo, hará todo lo necesario para mejorar y para hacer cumplir el acuerdo.
Perfecto, pues muchas gracias, Andrés, por tu tiempo. No sé si alguien tenga alguna pregunta específica antes de ir cerrando. Mariel. Sí, yo es que no encuentro cómo levantar la mano, perdón. Sí, justo ahorita que decía Andrés un poco sobre la admisibilidad, me quedé pensando en, bueno, obviamente hemos dicho que el acuerdo es ahorita, como ya hemos planteado, es un acuerdo de nicho, etcétera, y no sé si esto vaya a recaer en la ruta de implementación o si el comité vaya a tomar la batuta en esto. Tiene que ser la sociedad civil la que un poco también eche mano en, porque, perdón, me estoy haciendo bolas, en facilitarle a la gente saber cuándo una petición de comunicación va a ser admisible y cuándo no, porque puede ser, o sea, yo estoy pensando como en comunidades, en defensores que a lo mejor quieran acercarse al comité, etcétera, y siempre para los que no somos abogados y no estamos familiarizados con las reglas de procedimiento, y eso puede llegar a ser un poco largo, incluso confuso. Entonces, ahí como va a haber alguna comunicación por parte del comité, va a recaer en nosotros, OSC y público más especializado en brindar ese apoyo? ¿Hay algún plan para eso? Yo creo que es una muy buena pregunta, nosotros nos la hacemos todo el tiempo también. Creo que acá, como es un comité nuevo, va a tener que trabajar en todo lo que tenga que ver con un poco de prueba, y ensayo y error, y ir mejorando en este procedimiento. El comité está, por supuesto, abierto a ayudar a todas aquellas personas que planteen los casos para que el caso pueda realmente fructificar y pueda ser declarado totalmente admisible, para lo cual seguramente hay ahí un grupo de trabajo creado que forma parte de 3 miembros del comité, que se llama Grupo de Admisibilidad. Ese grupo va a trabajar para facilitar esos procesos, porque además al comité le interesa que estos temas lleguen en el sentido de poder aclarar cuestiones que estén en los países con problemas, pero seguramente, digamos, dentro de las cuestiones que aparezcan, habrá algunas observaciones que el comité tenga que hacer en el futuro y que tenga que ver con capacitar, y para mí va a ser en cascada, es decir, en primer lugar, yo estoy seguro que grupos de personas, digamos, tanto de comunidades vulnerables, o comunidades indígenas, van a tener que requerir al apoyo de personas expertas en un primer momento, pero la idea es que el comité no se vuelva un proceso de expertos, sino que, como lo dice el propio comité, no hace falta ser abogado para intervenir, plantear una comunicación. Simplemente con una comunicación que se haga saber, debería ser suficiente en la medida que cumpla con algunos de los requisitos. Sé que hay que trabajar en ese sentido, pero bueno, son las reglas que están impuestas. Muchas gracias, Andrés. Y una última pregunta, ¿estas comunicaciones, digamos, las resoluciones, se dan de manera pública o son de manera directa, digamos, hacia las partes? No, todo lo que se hace en el acuerdo de Escazú es público, todo. Y el comité también lo es. Por lo cual, salvo que exista una necesidad de proteger a la persona por una petición de la persona por la confidencialidad, eso, digamos, no va a estar puesto digamos, en público, aquellos temas que puedan afectar a la persona, pero no el caso en sí. Por ahí podemos quitar toda referencia a la persona y el caso ser digamos, establecido públicamente. Si ustedes sepan que todo lo que suceda en Escazú es público, pero como el comité tiene a su vista o situaciones que puedan generar riesgo o protección de personas, ahí sí están establecidas las posibilidades de tener confidencialidad, que no tiene que ser, digamos, eso equiparado con falta de transparencia, es simplemente protección. Por eso el comité se define con, perdón, y eso sí lo quiero decir, como un órgano no judicial, no punitivo, pero transparente. Entiendo, digamos, que es difícil el proceso, como te decía, lo decía antes, ¿no? Analizar cuestiones del comité cuando todavía no analizamos casos. Es mucho más interesante, pero hay que conocer que el comité existe, qué cuestiones se pueden llevar adelante. Estamos pensando en realizar algunas capacitaciones en distintos países sobre el funcionamiento del comité de la plataforma, así que eso va a estar posiblemente en algún momento a la vista. Perfecto, pues muchas gracias, Andrés. Te agradecemos mucho el tiempo, tu valioso tiempo, que sabemos que estás muy ocupado. Entonces, agradecerte mucho que te hayas tomado este tiempo para explicar y contarnos más sobre el comité.
Eh, Creo que, pues, como dices, hay que hacer un llamado para utilizar al comité, ¿no? Usarlo, que entre en funciones para ver cómo van avanzando los casos y cómo se van dando las resoluciones y en torno vayan avanzando, pues la gente conocerá más las funciones del mismo comité y la utilidad del mismo para el acuerdo de Escazú. Así que, pues, agradecerte mucho. Si quieres dar algunas palabras también de cierre o algo que quieras. Bueno, agradecerles a ustedes las convocatorias, son muy importantes estas convocatorias para que se pueda ir conociendo que el comité está en funcionamiento, que el acuerdo ya tiene sus órganos ya todos plenamente funcionando y la disposición que siempre nuestra para poder comunicarnos con ustedes y poder aportar en este sentido. Así que los felicito por la iniciativa y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nuevamente pues agradecerte, seguimos en contacto, por favor nos comentas cuando se hagan las capacitaciones en los diferentes países, que también podemos ir difundiendo esa información, creo que será de mucha utilidad para seguirnos formando. Y bueno, eso, pues muchas gracias, esperamos verte pronto también, y eso, pues saludos hasta allá, hasta Argentina. Que estén muy bien. Buenas tardes. Igualmente. Chao. Buenos Gracias. días.